Recoge una tradición del grupo que tú conoces, ¿no? O sea, que una tradición en el sentido de compartir con los espectadores también los procesos, ¿no? Como decía Brecht, al público hay que mostrarle que uno trabaja, que no hace magia, ¿no? Yo creo que cada vez me parece a mí más importante tomar en cuenta tomar en cuenta al espectador, no para hacerle un favor, sino tener no un consumidor, sino tener un interlocutor, ¿no? Me parece, sobre todo en tiempo de preguntas. Yo creo que en tiempo en que uno lo que tiene no tiene certezas, o en todo caso tiene incertezas vivas, ¿no? Y esa zona me parece a mí que es importante también compartirla con el espectador. Y es paja porque ahora lo vemos desde el lado de conferencias de artistas, ¿no? Porque el tema siempre nosotros tenemos muchos investigaciones que se han hecho desde el campo académico sobre Yoyascani, ¿no? Pero son los académicos, son los investigadores, pero hay poca voz de los artistas, que los artistas mismos den cuenta de sus procesos. Y eso me parece a mí interesante y compartirlo con el espectador, que el espectador sepa cuál es el impulso creador, cuáles son los caminos que transita un actor desde que se mete a la sala hasta que termina un proceso, ¿no? Sobre todo en los procesos nuestros, que son procesos de creación. No vamos con un texto previo, tú lo sabes, vamos con una idea, con un tema, con una imagen, con algo que se quedó colgado de la obra anterior y que te provoca continuar, ¿no? Entonces, me parece que eso genera un material que es interesante también compartirlo con el espectador, ¿no? Entonces estas son 3 primeras conferencias de artistas. Primero empieza Rebeca con Hijo de Perra o La Anunciación, después sigue Ana con La rebelión de los objetos, que es como ella cuenta a nivel teórico y práctico cómo usa los accesorios y los objetos en las diferentes obras de teatro de Yoyascani. Y después viene el desmontaje de Antígona, ¿no? Que es Teresa deconstruye toda la obra y cuenta cómo fue su proceso de entrar a la sala, de trabajar con Watanabe, de trabajar conmigo, trabajar la improvisación, la línea paralela entre el cuerpo y el texto, en fin, ¿no? Estoy muy entusiasmado con este retomar ese vínculo también con el espectador compartiendo procesos. Sí, de alguna manera es un documento escénico y que tiene que ver algo con una preocupación mayor, que es el tema de cómo necesitamos reescribir la historia del teatro, ¿no? Reescribirla desde el lado del trabajo del actor, ¿no es cierto? O sea, nos merecemos una historiografía, ¿no? Una memoria gráfica de los procesos de creación de los actores, porque ¿qué es lo que queda de los procesos de creación? Lo que quedan siempre son los textos, ¿no es cierto? Y el teatro sigue siendo considerado un género literario, porque se estudia a partir de los textos, a partir del resultado final. Pero ¿dónde quedan los procesos? ¿Dónde queda esa memoria que se escribe, esas otras escrituras que están en el cuerpo, que están en el espacio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que define finalmente esa condición efímera del oficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tú llamas documento me parece que es acertado, pues es un documento que aporta a la memoria desde la voz del actor. Sí, hay otros trabajos, hay toda una serie de lo que nosotros llamamos desmontajes, ¿no? Es un poco cuando el trabajo ha terminado, revisamos el proceso y intentamos organizar esa memoria del proceso, pero organizarlo en la acción, no necesariamente escrito, ¿no? Y compartir eso, ¿no? Entonces tenemos sobre algunas obras, efectivamente, Julián también tiene un acercamiento a eso, que se llama Vibraciones, ¿no? Débora tiene una demostración sobre el uso de la máscara, que es un poco en el que ella trabaja, y Ana tiene también sobre un desmontaje sobre Rosa Cuchillo, ¿no? El lugar que ocupa esta reflexión tiene que ver con lo que yo llamo la crisis de la representación en Yoyascani, ¿no? Yo creo que a partir de
el informe final de la Comisión de la Verdad. Es más, a partir de las audiencias públicas surge una ruptura muy interesante, en el sentido que durante muchos años representando al otro, representando al campesino, ¿no es cierto?, mostrando la vida del otro, aparece la voz del afectado, de la víctima, que con voz propia lanza al mundo su propia voz, su propio reclamo, su propio testimonio, ¿no? Yo creo que ese momento cancela una serie de representaciones no solicitadas, por mucha buena voluntad que haya, y te manda a una zona donde tú dices, ¿y yo qué? ¿Qué lugar ocupo en este proceso? ¿Qué lugar, qué tenemos que decir los artistas o qué hemos tenido que decir durante el conflicto armado? Decía que eso nos devuelve a una voz del ciudadano, ¿no?, del actor ciudadano, que puede dar cuenta también de su proceso, y que puede dar cuenta también de su intención de tocar determinados temas. Entonces yo creo que al producto se le agrega otra capa, que es la voz del creador, ¿no es cierto? No solamente es el lado de la obra como un resultado necesariamente ficcional, sino también como una zona de frontera, ¿no?, donde está el actor y está el personaje o sus personajes, ¿no? Y hay como un entrar y salir de esa voz. Y esa tensión tiene que ver también con la manera como lo real entra violentamente en las teatralidades contemporáneas, ¿no? Es decir, como la ficción pura también entra de alguna manera en crisis, ¿no? Es decir, no es suficiente, y es como que generar otras capas, ¿no? Y ese es el lugar que ocupa, es un poco dar la voz. Las últimas obras nuestras tienen que ver con eso, es como que mostrar o compartir con el espectador todos los momentos del proceso, ¿no? O sea, entender la obra como un evento, ¿no? Lo que yo llamo la dramaturgia como la organización de la acción en el espacio compartido, donde todos somos importantes, todos somos responsables de lo que sucede en esa comunidad efímera, que es compartir un momento con el espectador, ¿no? Yo creo que lo nuevo es el encontrar un espacio para trabajar con aliados. O sea, yo creo que Yuyascani rompe su espacio de creación solamente con los viejos Yuyas, y de tener un repertorio y esos procesos largos de creación, y generar productos que tienen principio y final, ¿no? Y que tú convocas aliados, y eso yo creo que ha sido bien revitalizador para Yuyascani, ¿no? O sea, tener la presencia de amigos, de gente que no es ajena al grupo de ninguna manera, pero que nos reunimos con el objetivo de crear un producto que tiene principio y final. Entonces, me parece que ese encuentro es un encuentro de negociación, de diversidades, también de comportamientos distintos, ¿no? Que me parece que eso enriquece los materiales que concurren a la escena. Para Discurso hemos invitado artistas que vienen de las artes visuales, de la performance, ¿no? Del teatro tradicional, por decirlo de alguna manera, con la tradición Yuyascani, por hablar de alguna manera de este viejo grupo de casi 50 años que genera una dinámica y un producto, pero que no quiere morderse la cola alrededor de sí mismo, sino que también abre espacios. Yo creo que eso ha sido muy interesante. O sea, no solamente abrir talleres, hacer laboratorios abiertos, sino también estar en el escenario creando juntos, ¿no? Con aliados, lo que yo llamo aliados, ¿no? La provocación fue el cuadro de Lepiani de la proclamación de la independencia por los José de San Martín, ¿no? Y a partir de ahí mirar cómo el Perú avanza, entre comillas, de manera muy triunfalista a la celebración del Bicentenario, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿qué tenemos que celebrar, ¿no? ¿Qué hay que celebrar? ¿Qué nos debe la República, ¿no? Y al lado de todo un movimiento de historiadores que han estado buscando replantear las fechas de la conmemoración del Bicentenario y recuperando rebeliones anteriores, levantamientos indígenas, otras memorias que no están consignadas en la historia oficial, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy
muy interesante ese proceso porque al principio teníamos todo el peso como que de volver a contar una historia, ¿no? Hasta que llegamos a la conclusión de que nuestro campo es lo escénico, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer lo que no hacen o lo que están haciendo los historiadores, los científicos sociales, sino más bien reafirmar nuestra condición escénica, ¿no? La experiencia compartida, la imagen, el trabajo del actor en el espacio, ¿no? Compartiéndolo con el espectador. Entonces yo creo que recuperar y reivindicar esa condición ha sido realmente interesante, ¿no? Interesante para sacarte el peso de tener que dar cuenta de todo lo que falta en la historia, sino más bien tener un conjunto de imágenes provocadoras para hacerla, para volver a discutir, pero desde lo escénico. Y el proceso ha sido bien interesante porque ha sido muy vinculado el proceso creativo con estudiantes, sobre todo con estudiantes secundarios, ¿no? Que han venido y han estado en el proceso con maestros, con jóvenes de colegios muy distintos, que han venido a discutir con nosotros el tema, ¿no? Y ahí hemos encontrado nosotros también nuestras propias limitaciones, ¿no? Las limitaciones también de lo escénico y sacarnos la pretensión de querer abarcar un discurso que reemplace, digamos, a aquella memoria pendiente todavía de la historia, ¿no? Yo creo que es el cuerpo que negocia en un espacio también con otros cuerpos, ¿no? Es decir, plantearle al espectador que el espectador también es responsable de lo que suceda en ese evento, ¿no? Es parte importante. Entonces, nosotros tenemos solamente una cantidad de sillas no pretendemos que todos los espectadores se sientan. Eso ya implica una negociación de organización, quién se sienta, quién no se sienta, quién comparte el asiento, cómo darle espacio cuando vienen señoras gestantes o ancianos, ¿no? o personas con algún tipo de discapacidad, quién se sienta, quién no se sienta. Es interesante porque esa tensión se siente en ese momento en el espacio con todos, y todos los que estamos en el espacio compartimos esa necesidad y esa responsabilidad de generar ahí un lugar para cada uno, que cada uno encuentre un lugar en ese proceso de confrontación. Luego que el espectador comienza a moverse también por el espacio, ¿no? El espectador que no está sentado, las carpetas tienen ruedas, el espectador puede moverse y en algunos casos también es acompañado, es movido por los actores, ¿no? Pero yo diría ahora es un cuerpo diverso, ¿no? Son varios cuerpos los que están en ese espacio, incluyendo el cuerpo del espectador, que también me parece importante que el espectador sienta su cuerpo, si está sentado en el piso, si está parado, si transita, si está en la silla, ¿no? Si miramos el trabajo corporal en Yuyascani, yo siento que ha sido la centralidad fundamental de enunciación para crear una propuesta, ¿no? Desde lo que yo llamo el teatro heroico de los años iniciales, que es ese cuerpo del puño cerrado, el cuerpo de la fuerza, el cuerpo que apelaba al realismo socialista y al romanticismo revolucionario, ese cuerpo inspirado en los afiches de la Revolución de Octubre, inspirado en los ballets revolucionarios chinos, de las modernas óperas de Pekín. Era un cuerpo que correspondía a lo que pensábamos ideológicamente en ese momento, o sea, tener la película clara, completa, y que simplemente acá con puño cerrado y brazo en alto a decir lo que hay que hacer, ¿no es cierto? De ese cuerpo inicial a un cuerpo más bien que pregunta, a un cuerpo que no tiene certeza, a un cuerpo de circularidad, que involucra también al espectador, que el otro también es importante, ¿no es cierto? Me parece que hay una serie de tránsitos que han pasado por la antropología teatral. Yo creo que la antropología teatral, todo el trabajo de Eugenio Barba fue muy importante para organizar esa búsqueda de un cuerpo en situación de representación, un cuerpo codificado, un cuerpo que miraba en las culturas de Asia las posibilidades de reconocimiento de un cuerpo que no solamente es emotivo, sino es un cuerpo que tiene en la acción el elemento fundamental, ¿no? O sea, para generar comportamiento, ¿no? Hasta el cuerpo que encontramos
en los viajes por el Perú, el cuerpo de la tradición cultural andina, ¿no? Sobre todo, el cuerpo del actor danzante, ¿no? El cuerpo de esa memoria que está escrita y codificada en el cuerpo del danzante. Entonces, pensar también en un actor danzante, ¿no? Es decir, no separar que el actor es el que habla y el danzante es el que baila, ¿no? Sino más bien encontrar cómo en las mismas tradiciones muy antiguas de lo que podríamos llamar una teatralidad prehispánica, existe ya esa noción de un actor que danza, ¿no? O sea, danzar y decir, danzar y contar, danzar y cantar no están separados, sino están integrados. Muy parecido a lo que sucede en las culturas escénicas de Asia, ¿no? Del teatro no, la ópera de Pekín, el bunraku, el kathakali de la India, ¿no? Entonces, cómo hay una teatralidad originaria que nos vincula, ¿no? Con esas otras tradiciones, que no tienen que ver única y exclusivamente con la literatura, que es el código que ha sido impuesto por el teatro hegemónico hace 500 años en el Perú, ¿no? Y en América Latina. Entonces, ¿cómo miras esas otras teatralidades? Entonces, todo ese campo de exploración de diversidad de culturas del cuerpo, yo creo que están presentes también acá, reunidas, cuando tú invitas aliados y ves que estos invitados que vienen a compartir el proceso creativo tienen otras fuentes de creación también, donde tú sumas comportamientos, ¿no? Entonces, para mí la idea es incorporar en ese cuerpo el cuerpo del organizador del evento también, ¿no? O sea, generar la obra como un evento, como una reunión. Entonces el actor también es un organizador de ese evento. No es alguien que está desplegando virtuosismo al frente, sino que también tiene una calidad de comportamiento y de energía que invita a este encuentro, ¿no? Yo creo que hay una complejidad muy interesante para poder negociar diferentes tipos de comportamientos en el espacio, ¿no? Yo este año fui invitado a ser jurado de Sala de Partos, ¿no? Y lo agradezco, de verdad que lo agradezco, porque el hecho de tener una postura de decir el teatro no es un género literario no significa que uno no reconoce la literatura dramática como una fuente esencial también de la creación escénica, ¿no? Entonces, poder compartir y leer más de 50 obras de teatro ha sido bien interesante para sentir la temperatura de los creadores escénicos desde la escritura, ¿no? Y para mí ha sido sumamente interesante encontrar los temas, por ejemplo, como el tema de la memoria reciente del conflicto armado está muy presente, ¿no? Como habían textos en quechua, como habían teatralidades muy complejas, ¿no? Y al lado de otras teatralidades muy simples, por decir, sustentadas en el diálogo esquemático, ¿no? Algo así como que dime que te contesto, ¿no? Pero ha sido bien rico, ha sido muy interesante. Yo quedé realmente muy agradecido y con muchas ganas también de montar una obra escrita, ¿no? O sea, de verdad, y estoy leyendo. Sí, fue un tremendo desafío porque María Teresa Zúñiga es una dramaturga nacida en Huancayo, una dramaturga muy interesante que conozco hace mucho, conocemos hace mucho tiempo y compartimos con ella desde eventos que han hecho acá las mujeres en el grupo, vinculados a dramaturgia de teatro y mujer, ¿no? Y me sorprendió mucho ese texto, ¿no? Un texto que estaba centrado en la migración, en la guerra, en la violencia, pero que no se centraba en lo local, ¿no? Sino que realmente era una mirada del mundo, ¿no? Y sí, primera vez que dirijo una lectura dramática, ¿no? Parece mentira, pero ir a Jesús María era encontrarse con un público totalmente diferente, ¿no? Un público que va a una sala
muy cómoda, como es la sala del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, y que está acostumbrada a otras obras. Digamos, a una diversidad, porque yo creo que también ahí la propuesta del Centro Cultural es cada vez más diverso, ¿no? Pero el hecho de salir de la casa y presentarlo en otro ámbito también era un desafío para nosotros. Y eso nos dio mucha confianza para hacerlo en el LUM. Claro, en el LUM era mucho más, era casi como un espacio natural, ¿no? Porque era un poco hablar del teatro memoria, escoger obras que tienen que ver con la violencia política, que es un tema central en Yuyascani, y hacerlo en el LUM ha sido muy rico, porque ha ido complementado con conferencias, con discusiones, alrededor de una agenda que preparó Amnistía Internacional en torno a derechos humanos, ¿no? Y ver un público, sobre todo un público joven, ¿no? Un público muy joven que hacía colas desde muy temprano para ver las obras, un público que no viene a Yuyascani, ¿no? Un público que ha ido ahí. Sí, eso es lo que nosotros llamamos el laboratorio abierto, ¿no? Es una convocatoria que hacemos una vez al año, porque tenemos muchos pedidos de gente que quiere hacer pasantías en Yuyascani, ¿no? Gente que quiere venir, o sea, gente que piensa que todos los días en Yuyascani son como los días del laboratorio abierto, que es un lujo que no nos podemos dar, porque nosotros tenemos que hacer muchas otras cosas también para ganarnos el pan, ¿no? O sea, yo diría que casi 50 años de fundado Yuyascani, nosotros seguimos pagando de alguna manera por el teatro que queremos hacer, ¿no? En el sentido de nosotros hacemos clases, hacemos talleres, hacemos giras, trabajamos para complementar la canasta familiar, ¿no? Y eso es rico, porque ganas independencia, pero también es muchas veces es un poco agónico también, ¿no? O sea, porque no, es como que cuesta sostenerlo, ¿no? O sea, tener un plan económico a muy corto plazo, ¿no? No deja de ser difícil. Entonces, este espacio, como no lo podemos tener durante todo el año, es decir, no podemos recibir todo el año a actores que hagan pasantías con nosotros, lo concentramos durante 10 días, los primeros días de agosto, ¿no? Y es bien rico porque lo que estamos haciendo en los últimos laboratorios es incorporar a los que vienen a la obra que estamos haciendo. Es decir, los actores que vienen, los investigadores, los directores, se meten a la obra, y ese es como un grupo ampliado durante esos días, y pueden manipular los objetos con los que estamos trabajando, improvisan, o sea, comparten el tema y los ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y me parece interesante porque nos pone también en un riesgo, en el sentido de compartir el presente y las incertezas que implica estar en un proceso creativo, ¿no? No es dar un resultado como era antes, que era mostrar las obras que están terminadas, las demostraciones de trabajo, hacer talleres donde se repiten ejercicios, sino a eso sumar un espacio donde todos estamos involucrados en el proceso creativo, ¿no? Yo generalmente tengo poca confianza con los talleres, ¿no? O sea, nunca me sentí cómodo para hacer un taller, porque me parecía que me da un poco de prurito, de temor, de pensar que en un corto periodo uno puede organizar un material para compartir con actores, ¿no? Pero ahora sí me parece que me sentía en la necesidad de obligarme a generar un conjunto de ejercicios, un material que sea como un material condensado, que diga, esta es nuestra propuesta para un actor creador, es decir, un actor que se responsabiliza de lo que dice y hace en el escenario, ¿no? Un actor que tiene una posición en primer lugar frente a lo que quiere hacer, para qué quiere hacer teatro, ¿no? Y toma los ejercicios como herramientas para ese proceso, ¿no? Entonces, la experiencia ha
ha sido muy buena y me provoca que pueda tener continuidad, ¿no? Porque encontré el sentido de no hacer un taller donde se repiten ejercicios, sino más bien se comparten preguntas, ¿no? Y es un espacio donde cada uno de los que ha venido ha compartido sus propias preguntas, y yo lo que he hecho es un poco orientar en las particularidades de cada uno su propio material creativo. Y cuando yo hablo de actor-creador, me estoy refiriendo a un actor que surge con fuerza desde mediados del siglo pasado, ¿no? Un actor que es un actor-autor, es un actor que entrena, es un actor que se lanza a inventar un producto porque tiene algo que decir, porque quiere dar una opinión, quiere dialogar con su comunidad, ¿cierto? Tiene un impulso, no es un actor que le llega un libreto que él se lo tiene que aprender y que el director le dice cómo tiene que moverse, ¿no? Sino que es un actor de otro tiempo, es un actor que generó una postura, que tiene un entrenamiento, es un actor que se lanza a entender que el teatro es un espacio de creación del lenguaje también, no solamente de repetir algo que ya está hecho, ¿no? Entonces me parece que esa zona es una zona muy rica para trabajar. Me parece que tenemos una terquedad enfermiza hacia el olvido, ¿no? Y acabamos de tener la temporada de Antígona, una obra que se hace 17 años y que no se ha dejado de hacer hace 17 años, ¿no? Y constato con alegría, por un lado, que vengan los espectadores, que la gente se asombre, comparta ese proceso, pero con tristeza también por la vigencia, ¿no? Por la vigencia que tiene, como tenemos una ley de búsqueda de desaparecidos, pero no hay la suficiente voluntad política para que esa ley de búsqueda realmente sea algo que nos comprometa a todos los peruanos, que tenga fondos suficientes para realmente implementarla, ¿no? Y cómo la amenaza del negacionismo es algo que está tan presente, lo hemos visto hace poco con esta amenaza burda al Museo de Anfasep, ¿no? Ese primer museo de memoria que han hecho las señoras en Ayacucho. Ha sido una afrenta a casi un mes de la muerte de Mama Angélica, que es el símbolo de la lucha por la memoria y por la justicia y la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? Entonces me parece que con el tema de memoria es un tema frente al cual tenemos que estar muy atentos, porque ahora con esta amenaza, esta imperdonable actitud que tiene el presidente de jugar permanentemente con el indulto, espero que él se comprometa y sea coherente con lo que él se comprometió, ¿no? Y no caiga en la presión del fujimorismo de indultar a Fujimori. Fujimori está juzgado por crímenes de lesa humanidad y tiene que estar ahí cumpliendo su condena, ¿no? Entonces me parece que sí, que esos temas de memoria tienen una tremenda vigencia entre nosotros. Me parece que el teatro, más que una reserva del pasado, yo creo que hay una reserva del futuro, ¿no? Es un poco de lo que nos puede dar los estímulos para generar una complejidad de teatralidades en diálogo con nuestro tiempo, ¿no? Yo entiendo que el teatro es una construcción cultural históricamente determinada, ¿no? Determinada por su tiempo, por su diálogo con la comunidad, por su momento político y social, y eso es algo que hay que
que hay que empezar a mirar con mucha mayor atención, ¿no? Porque incluso yo creo que las técnicas son herramientas para dar respuestas a determinados momentos, ¿no? O sea, las técnicas no son algo que son saberes que están en el aire y que surgen simplemente de la necesidad del oficio, sino que ese oficio está permanentemente, históricamente conectado también con su tiempo y con su momento, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que yo encuentro en nuestro medio es una gran diversidad de propuestas, de posibilidades, de procesos de hibridación, como son los procesos mismos de la cultura, y cómo en ese encuentro surgen teatralidades muy diversas y fuentes muy distintas de esa teatralidad, ¿no? A mí una de las fuentes madres para mí es la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, ¿no? Y no por el intento de tratar de reproducir esa teatralidad en la sala, sino de ver un poco qué es lo que me tiene que decir esa fiesta a nivel de contemporaneidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de la organización de la dramaturgia como la organización de la acción en el espacio compartido, es una reflexión que surge de lo que es Paucartambo, ¿no? De lo que es la guerrilla de Paucartambo, lo que es la toma de ese espacio público donde actores y espectadores estamos negociando un espacio todos juntos en un mismo lugar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la noción de actor danzante, ¿no? De un actor que, como diría Grotowski, no tiene un texto, sino tiene una parte, ¿no? El guión de la guerrilla en Paucartambo tiene partes, y los actores danzantes se ponen de acuerdo cuál es la parte que da pie para que comience la otra parte. Yo muchas veces les he preguntado cuándo ensayan, cómo ensayan, dónde está el guión, dónde está el libreto, yendo con mi mirada escénica, pero he visto cómo ellos mismos se ponían de acuerdo y negociaban sus partes, los momentos, ¿no? Entonces, decir cómo la acción es lo que privilegia, ¿no? Y eso es esencial, porque la acción es física, ¿no? Y eso lo sabemos desde Stanislavski, ¿no? Antes de Stanislavski, el teatro era inspiración. Después de Stanislavski, el teatro está sustentado en la acción, y la acción es física, ¿no? Y cómo esta teatralidad paucartambina tiene esa noción y construye una dramaturgia, una narrativa, una presencia, una espectacularidad a partir de potenciar la acción. Por otro lado, encuentro el tema de la improvisación, por ejemplo, ¿no? La improvisación como un atributo natural de ese actor danzante, que tú te lo encuentras en las calles y que está improvisando, generando relaciones con los espectadores. Entonces el teatro relacional no lo inventaron los franceses, ¿no es cierto? El teatro, esas relaciones de juego están presentes en la escena. El uso del espacio también me parece muy importante, ¿no? Cómo hay unos sitios específicos de performance también, ¿no? Es decir, cómo la plaza, el cementerio, la calle, la entrada de las danzas por determinadas calles están dando cuenta también de una memoria específica a la que los actores danzantes recurren cada vez que van a hacer la obra, ¿no? Luego, una gran obra que sucede durante 3 días, ¿no? Que tienen el cono, y que es el primer día, que es el incendio del pueblo por los collas que vienen a recuperar a la Virgen que según ellos les pertenece. Al día siguiente, cuando luego de haber sido expulsados cambian de táctica y ofrecen regalos a los espectadores y generan un altillo para ver dónde está el enemigo chuncho, ¿no es cierto? Y es una estrategia de guerra ofreciendo regalos al pueblo. Y al día siguiente, donde desatan la guerrilla, para cuando ya conocen los puntos estratégicos. Esta teatralidad fabulosa de 3 días, con sus noches, que sucede en las fiestas de cargo, en la narrativa, con 20 comparsas de danzantes enmascarados, con música, con cuerpo codificado, realmente es un campo de investigación que yo creo que no lo puede abarcar una sola persona, ¿no? Yo creo que muchos tendríamos que meter ahí historiadores, científicos sociales, etnohistoriadores, antropólogos, teatreros, danzantes, para tratar de ver qué nos enseña a nivel contemporáneo esa fiesta. Esa es
la mirada que a mí me interesa, no exotizar la fiesta, no robarme máscaras para meterlas al escenario, no buscar personajes y descontextualizarlos, sino ver cómo nos tiene tanto que decir esa fiesta a nuestra mirada de teatralidad contemporánea, ¿no? Y algo más, por ejemplo, a nivel político es interesante también la negociación en la plaza de esa diversidad de comparsas que están representando una diversidad también de sectores sociales, ¿no? Sectores sociales, hay sectores, digamos, las comparsas responden también a sectores económicos de Paucartambo, ¿no? Obviamente los que tienen más dinero van a tener vestuarios mucho más lujosos, ¿no? Los más pobres van a tener vestuarios más modestos y corresponden a sectores sociales. Todos esos sectores sociales comparten y negocian un espacio en la plaza, ¿no? Eso me parece a mí que es una mirada, una gran metáfora de lo que debe ser el Perú también, ¿no? De convivir en un espacio, en esta gran diversidad de propuestas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que las teatralidades urbanas, lo que viene de esta mezcla en donde la performatividad se teatraliza y viceversa, y el teatro se performatiza, de las tomas del espacio público, de la acción cada vez mayor presente en los artistas visuales, me parece que ha generado una gran complejidad, ¿no? de comportamientos y de posibilidades de dramaturgia, que ya no podemos pensar en la dramaturgia como la dramaturgia aristotélica de la exposición, nudo y desenlace, ¿no? Sino más bien de generar procesos de compartir, ¿no? Entender la dramaturgia como un convivio, ¿no? Donde hay el encuentro con el espectador en el plano lingüístico-poético, el lado espectatorial. Todos esos lados son importantes, son potentes, y eso tiene que ver con lo que te decía yo, más que con el pasado, con la reserva del futuro, ¿no? Con lo que podemos seguir creando. Yo pienso que el Bicentenario es una oportunidad, ¿no? La conmemoración del Bicentenario es una oportunidad para pensar desde diferentes lados qué nos debe la República, ¿no? ¿Qué nos debe la República? Y cómo desde esa pregunta comenzar a revisar la historia y a generar productos también que ayuden a esa reflexión. Yo lo veo con entusiasmo, no con entusiasmo celebratorio, ¿no? Sino con entusiasmo de reflexión, de necesariamente volver a mirar la historia, de generar productos también que nos ayuden a esa mirada, ¿no? Y yo creo que el teatro, las artes, la música, tiene mucho que decir también en esa aproximación sensible, que es el subjetiva, que es el campo nuestro, ¿no? Para contribuir desde ese lado a la reflexión de lo que la República nos debe, de los pendientes de la República, ¿no? Estamos con muchas ganas de compartir la sala con el espacio público, ¿no? De empezar a trabajar también afuera, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Feria, que es una feria escénica, ¿no? Que tiene que ver que recupera la noción de esas ferias que yo vi de niño, donde había tren fantasma, donde había exhibición humana, donde había comida, pero pensar una feria escénica. Lamentablemente hasta ahora los costos de esa toma de espacio son lamentablemente altos todavía, pero estamos dando pasos para pequeñas acciones para empezar a trabajar en el espacio público e ir acumulando material para la feria. Y el próximo año, de hecho, repondremos Sin Título Técnica Mixta y repondremos también Discurso de Promoción. Aparte, Elena Diegues, yo creo que José Antonio Sánchez es un estudioso de las teatralidades disidentes, que me parece que es muy pertinente seguir. Creo que Jorge Dubati tiene una colección también de textos de filosofía teatral, de teatralidad,
y a partir de todo este movimiento grande que hay en Argentina, que me parece que es muy importante. Me interesa más la teoría que se está haciendo desde América Latina, ¿no? Digo porque siempre hemos estado tratando de estar a tono con lo que viene del eurocentrismo, ¿no? Teatral, ¿no? Entonces, obviamente no quiero pensar solamente en Hans Thies Lehmann, ¿no? O en Huddersfield, ¿no? Sino pensar también en la gente que está trabajando, que está mirando estas teatralidades y reflexionando sobre ellas que están surgiendo en América Latina. Yo creo que nos debemos teoría desde la América Latina. Y felizmente que tenemos, ¿no? Ileana Diegues es fundamental, Beatriz Ritz, también Vivian Martínez Távares, ¿no? Magali Muguercia, curiosamente son mujeres, ¿no? Alicia del Campo, que hace trabajos estupendos sobre el teatro de la memoria en Chile, ¿no? Me interesa esa teoría que nos ayuda un poco a entender estos procesos en América Latina.